Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Estamos como para iniciar la reunión? Sí, sí. Bueno, perfecto. Estaba esperando que el anfitrión me habilitara el ingreso, por eso nos demoramos unos minutos. Buenas tardes para todos. La clase de hoy va a desarrollarse en función de dos temáticas que tienen que ver, por un lado, con el desistimiento en la tentativa y con la coautoría en el derecho penal. Para poder ingresar al primer tema, es importante contextualizar esa unidad temática. La tentativa es una de las etapas del iter criminis. El iter criminis es la identificación del camino del delito entendido en su evolución, que se da desde una primera etapa, que es la idealización, y que por supuesto está dentro de la mente del potencial autor, y finalmente la concreción de ese hecho a través de la etapa de la consumación del delito. No todas las etapas en este iter criminis están habilitadas para que el poder punitivo pueda castigar al sujeto que idealiza una posible comisión de un delito o que prepara un posible delito. Como regla general, es recién a partir de la etapa de ejecución, donde ya existe una exteriorización por parte del autor de su posible hecho criminal, el momento a partir del cual el Estado se encuentra legitimado, se encuentra habilitado para ejercer su poder punitivo estatal respecto de ese hecho en relación a ese sujeto que puede ser a la postre autor o partícipe. Sintéticamente, el iter criminis se divide en las siguientes etapas: una etapa de idealización, una etapa de preparación, una etapa de ejecución, dentro de la cual podemos distinguir la tentativa y la consumación, y luego, en algunos casos, el agotamiento del delito. Como dije recién, a partir de la etapa de ejecución es que los hechos resultan penalmente relevantes. Solamente en casos muy excepcionales y por cuestiones de política criminal, el Estado decide anticipar en la etapa del iter criminis a determinados actos preparatorios como para considerar los delitos en función de la gravedad de los hechos, en función de la importancia del bien jurídico protegido. Estas dos excepciones en nuestro ordenamiento jurídico penal las podemos ubicar, las podemos identificar, las podemos encontrar en un delito muy particular que está establecido en la ley 23.737, que es la confabulación para el tráfico de estupefacientes, que es un típico ejemplo de un acto preparatorio punible. Y otro ejemplo lo tenemos en los casos de sedición, es decir, en los casos donde pueda existir una confabulación para atentar en contra del orden constitucional.
Como pueden apreciar ustedes, la gravedad de esos hechos justifica que desde un punto de vista político-criminal, como excepción, el Estado anticipe el momento de lo punible, castigando también hechos que en líneas generales no lo serían por resultar actos preparatorios que no han ingresado aún en la etapa de ejecución del delito. Pero más allá de estas excepciones, lo cierto es que la regla es que la relevancia penal de un hecho comienza a partir de la etapa de ejecución. Y dentro de la etapa de ejecución de los actos ejecutivos, el primer segmento está dado por la tentativa. Ustedes pueden encontrar la definición de la tentativa para nuestro ordenamiento jurídico penal en el artículo 44 del Código Penal. Se considera tentativa básicamente a todo aquel hecho punible que no alcanzó a consumarse por razones ajenas a la voluntad de su autor. Repito, se considera tentativa a todo aquel hecho punible que no alcanza el grado de la consumación por razones ajenas a la voluntad del autor. Como ustedes pueden observar en ese artículo 44, en esos casos, la pena prevista para el delito consumado se reduce de 1/3 del máximo a la mitad del mínimo de la pena establecida para el delito consumado. Esa es la regla de la punibilidad de la tentativa en el ordenamiento jurídico penal argentino. El artículo 45 es el que específicamente trata la cuestión a considerar en la clase oral, que se tiene que relacionar con el concepto del desistimiento. Pero sucede que no podemos desarrollar la idea de desistimiento, ni su clasificación, ni sus efectos, si previamente no hacemos un breve repaso de la clasificación de las tentativas, porque eso tiene una repercusión, como acto reflejo, como cara y contracara, tiene repercusión en la regulación del desistimiento. Básicamente, centralmente, en cuanto acá interesa, la tentativa se clasifica entre tentativa idónea y tentativas inidóneas, entre tentativas acabadas y tentativas inacabadas. Esta última clasificación es la que nos interesa para la clase de hoy, la que diferencia entre tentativa acabada y tentativa inacabada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia pasa por la circunstancia de que en la tentativa acabada, el autor ha ejecutado todos los actos necesarios para que el delito pueda consumarse. Repito, en la tentativa acabada, el sujeto, el autor, realizó, ejecutó todos los actos necesarios para que ese delito pueda consumarse. No hace falta ningún comportamiento adicional para que ese delito pueda llegar a consumarse. Ejemplo, el sujeto A quiere cometer un homicidio, para lo cual activa una bomba cronometrada para que explote a determinada hora. La coloca en el lugar indicado, la activa y se retira del lugar. A partir de ese momento, no hace falta ningún acto adicional para que ese hecho esté en condiciones de consumarse. Solo hay que esperar que llegue la hora en la que se activa la bomba de acuerdo al reloj para que explote y mate a la víctima planificada de ese homicidio.
Frente a esta primera clase de tentativas, que son las acabadas, tenemos las inacabadas, en las cuales el sujeto todavía no realizó todos los actos necesarios para que el delito esté en condiciones de su consumación. Se requiere todavía otros actos adicionales para que el hecho esté en condiciones de poder consumarse. Para seguir con el ejemplo que les acabo de dar y comprenderlo mejor, en esta hipótesis B, el autor ha instalado la bomba en el lugar indicado, pero todavía no ha activado la misma y por lo tanto, aunque llegue la hora en la que supuestamente tenía que explotar, si ese reloj no se activó, la bomba nunca va a explotar. Por lo tanto, en este segundo caso, al ser necesario todavía actos adicionales para que el delito esté en condiciones de consumarse, estamos frente a una tentativa inacabada. Muy bien. El artículo 45 del Código Penal, como ustedes pueden constatarlo, establece que no se va a castigar a aquellos sujetos que desisten de la comisión del hecho delictivo. Lo que sucede es que ese desistimiento exige, requiere determinados requisitos para poder tener ese efecto desincriminatorio. Si estamos frente a una tentativa acabada, entonces ese desistimiento puede ser únicamente posible que tenga el efecto desincriminatorio si es un desistimiento activo. El sujeto tiene que realizar actos positivos, actos concretos, para desactivar el grado de avance que alcanzó ese hecho que ya había quedado en condiciones de consumarse. Entonces, volviendo al ejemplo con el que estamos trabajando, en la hipótesis A, frente a una tentativa acabada, el desistimiento tiene que ser activo, va a requerir de comportamientos activos del autor para neutralizar el riesgo creado por su conducta previa. Y esos comportamientos activos exigen, en el ejemplo que estamos trabajando, que el autor concurra al lugar y desactive el reloj o desactive la bomba. De nada sirve que el autor desista subjetivamente, pero no haga nada, porque va a llegar la hora en la que la bomba está programada y va a explotar, aunque él haya desistido subjetivamente. Ese desistimiento subjetivo frente a una tentativa acabada no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna capacidad de desincriminar en los términos del artículo 45 del Código Penal. El único desistimiento válido es aquel que se cumple a través de comportamientos activos que deshagan el grado alcanzado por la tentativa acabada. Se requieren comportamientos que neutralicen y eviten la concreción del riesgo creado. Por contrapartida, en los casos de la tentativa inacabada, el desistimiento puede ser un desistimiento pasivo. Es decir, en estos casos ya no se exige la realización de comportamientos activos que neutralicen el riesgo creado. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad, el comportamiento realizado hasta ese momento por el autor, la tentativa desarrollada es una tentativa inacabada y solamente con dejar de hacer o dejar de continuar haciendo lo que estaba haciendo, el delito no se va a poder consumar porque aún estaban pendientes
actos necesarios para poder alcanzar ese punto. Por lo tanto, frente a una tentativa inacabada, el desistimiento pasivo es suficiente para poder beneficiarse de las previsiones contenidas en el artículo 45 del Código Penal, que establece que no se impondrá pena a aquel que desiste de la comisión de un delito. En el ejemplo 2 sería esto, en el ejemplo B, si el autor desiste, será suficiente con que no continúe con su comportamiento, ergo, en otras palabras, no termine nunca de activar la bomba, para que sea suficiente para considerar que ese hecho delictivo ha sido válidamente desistido y que por lo tanto ese hecho no va a estar recriminado, no va a resultar punible porque el sujeto desistió pasivamente frente a una tentativa inacabada que tenía pendiente, actos que el sujeto nunca termina de realizar y por lo tanto el delito nunca puede alcanzar su consumación. Como consecuencia o como efecto del desistimiento, de la conducta de desistimiento por parte del autor. Por eso se le reconoce en estos casos al desistimiento pasivo ese efecto desincriminatorio previsto en el artículo 45 del Código Penal. El desistimiento, además, requiere como otro requisito necesario, ya desde el punto de vista subjetivo, que sea voluntario. El desistimiento, ya sea activo o pasivo, tiene que ser un desistimiento voluntario para que tenga la entidad de desincriminar al autor de ese hecho desistido. Porque si alguien desiste porque está coaccionado o está amenazado, es un desistimiento que el derecho penal en el artículo 45 no lo va a tener como válido para desincriminar. Ese sujeto no tuvo un desistimiento libre y voluntario, sino que tuvo un desistimiento coaccionado. Y por lo tanto, sin la existencia de un desistimiento libre y voluntario, no hay reconocimiento en los términos del artículo 45 del Código Penal. No hay desincriminación posible frente a un desistimiento que no ha sido voluntario. El artículo 45, como les decía recién, es un artículo que evita que el autor sea castigado por el hecho cometido hasta el punto de la tentativa. No se puede aplicar el desistimiento una vez que el delito se consumó, porque el desistimiento, desde el punto de vista del iter criminis, el desistimiento puede ser tenido como tal hasta el momento de la consumación, porque tiene por objeto justamente que el delito no alcance ese grado. Una vez que el delito se consumó, no hay forma de desistirlo. Y esto es una aclaración que puede sonar redundante, pero es muy importante tenerla clara porque nos permite comprender la naturaleza jurídica propiamente dicha del desistimiento. El desistimiento es tal en la medida que permita que el delito nunca alcance el grado de la consumación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en este punto? ¿O tiene alguna duda? No, por ahora no. Bien. Lo que sí me interesa es dejarles en claro que el artículo 46 es el que termina definiendo de qué modo se castiga la tentativa, que como les anticipé hace un rato, disminuye la pena del delito consumado en 1/3 en su máximo
hasta la mitad del mínimo del tipo penal en cuestión. Ya dependerá del delito en cuestión para saber cuál es el parámetro de referencia de la escala penal en cuestión. O sea, en un homicidio simple, ¿sí? Sí, yo le hago una consulta. Esta tentativa, ¿podemos aplicarla también en el cómplice cuando el autor no ejecutó el hecho y el cómplice no aportó? ¿También se le aplicaría la tentativa? Sí, y también el desistimiento lo beneficiaría en tanto y en cuanto vos tenés que comprender que en términos de participación lo que rige es la teoría de la accesoriedad limitada. ¿Qué significa esto? Que para que un partícipe sea punible, el hecho cometido por el autor, el hecho principal, tiene que haber alcanzado el grado de tipicidad y antijuridicidad. De modo tal que si el hecho principal solamente queda en grado de tentativa o si el hecho principal es desistido por su autor, eso beneficia al partícipe que es un aportante accesorio de ese hecho principal. Ah, bien, ¿cómo se llama entonces? La teoría de la accesoriedad limitada. Perfecto, bueno, gracias. No, por favor. La otra cuestión que me interesaba abordar en la clase de hoy tenía que ver con la coautoría. Similar a lo que sucede con el desistimiento, no podemos ingresar directamente en la coautoría si no hacemos un breve paneo, una breve introducción al contexto de las teorías de la autoría y de la participación. Desde el punto de vista de la autoría, cuando a principios del siglo XX reinaba en la dogmática penal el causalismo, se utilizaban teorías objetivas de la autoría. Es decir, para ser autor solamente bastaba que el sujeto hubiese realizado un acto ejecutivo que estuviese vinculado con el hecho principal a través de una relación de causalidad. Como esta teoría tenía el gran problema de terminar en una ampliación absolutamente ilógica de la autoría, porque permitía retrotraernos casi al infinitum, hacia atrás, para poder considerar autor a todo aquel que haya hecho algún aporte que estuviese en relación de causalidad con el hecho consumado, surge como segunda opción la teoría formal objetiva de la autoría. Para esta teoría solamente podían ser autores aquellos sujetos que hacían un acto ejecutivo típico. ¿Qué significa? Un acto de ejecución que estuviese descrito en el tipo penal. Solamente podía ser autor de homicidio el que disparaba el arma. Solamente podía ser autor de homicidio el que apuñalaba con un cuchillo. Restringía de un modo también irrazonable e ilógico el ámbito de los autores. La primera teoría lo extendía de manera irrazonable casi al infinito y esta segunda lo restringía a la mínima expresión. Solamente podía ser autor el que ejecutaba el verbo típico. Mientras tanto, también hubo otros intentos a través de las teorías subjetivas de la autoría, para las cuales autor era aquel sujeto que tenía el ánimo o la intención de ser autor, que fueron muy rápidamente descartadas, hasta que irrumpe en la escena, básicamente a partir de la década del 60 del siglo pasado, sobre todo con los aportes del profesor Klaus Roxin, la teoría del dominio del hecho. O sea, esta teoría del dominio del hecho es una teoría eminentemente valorativa que, de acuerdo
al contexto concreto del hecho, que incluye, por supuesto, de qué modo se planificó el mismo, para esta teoría, autor será todo aquel sujeto que tenga el dominio del hecho. ¿De qué manera se determina ese dominio? A través de identificar quién tiene el señorío sobre ese hecho. El señorío entendido en los siguientes términos. Quién tiene la capacidad de determinar el sí, el cómo, el cuándo y el dónde. A partir de este concepto de la teoría del dominio del hecho, pueden ser considerados autores tanto el que ejecuta materialmente la acción típica, como también aquel otro que, sin necesidad de ejecutarla, domina ese hecho porque tiene la capacidad de decidir si ese hecho se realiza o no se realiza. Muchas veces sucede que para la ejecución material de un hecho se utilizan instrumentos que obedecen a otro sujeto que es el que tiene la real capacidad de decisión. En esos casos, ambos son considerados autores porque ambos tienen el dominio del hecho. Hubo un compañero que iba a intervenir y no lo hizo. Yo, disculpa, tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, yo no. Alguien contrata a un sicario. Tiene el dominio de la voluntad, digamos. Pero se podría considerar que también tiene el dominio del hecho, porque en caso de él decide si le paga o no, y si no le paga, sabe que no va a pasar el asesinato. Te agradezco la pregunta. Sí, claro, ese puede ser un claro ejemplo de dos autores. Un autor material que ejecuta y un autor intelectual que es el que planifica, contrata y es que el que hasta último momento también puede decidir que el hecho no se cometa. Ambos son autores. Ah, bien. O sea, vos podés tener tanto el dominio de la voluntad como del hecho en ese caso. No. Exactamente. Bien, bien. Gracias. No, de nada. En este marco de También teoría, podría, profe, también podríamos, el otro día se lo pregunté esa misma pregunta a Riquer, y, no, a Riquer no, a Lódola. Puede ser también que también entraría en el concepto de un instigador. sí, pero instigar es determinar dolosamente a otro a cometer un delito. Y si bien técnicamente podría ingresar, lo cierto es que en este ejemplo que me plantea tu compañero, el hombre de atrás no está instigando a otro a cometer delito. El hombre de atrás, en este caso, está definiendo la configuración del hecho, decidiendo a quién matar y cómo matarlo. Por lo tanto, tiene un claro dominio del hecho que más que una instigación permitiría imputarlo como autor del hecho. Y acá nos estamos aproximando a la idea central de la clase. Lo que habría en este ejemplo sería una coautoría por codominio del hecho. Ambos son autores, ambos dominan el hecho, porque el sicario hasta último momento puede decir, la verdad que yo soy un sanguinario, pero esta persona discapacitada me da mucha lástima, no la voy a matar y desistir. Eso nos permite ejemplificar que él, por más que sea un mero contratado, hasta último momento también tiene el dominio del hecho. Pero el hombre de atrás,
hasta último momento también me puede ordenar, mira, me arrepentí, yo te voy a pagar igual, pero no mates. Entonces, el sí, el cómo, el cuándo, el dónde está co-configurado por el codominio del hecho. Los dos dominan el hecho de distinta forma, pero los dos entran dentro del concepto de dominio del hecho. Entonces, acá voy. Actualmente, para ser coautores, se exigen los siguientes requisitos: acuerdo previo, distribución de funciones y un codominio del hecho. Lo repito: acuerdo previo, distribución de funciones y codominio del hecho. Y esto se puede observar en muchos hechos delictivos que tienen pluralidad de intervinientes, donde cada uno por ahí se hace cargo de un determinado rol. Hay una distribución de funciones en ese reparto de tareas colectivo para llevar a cabo y ejecutar un hecho delictivo. Cuando esto sucede, forma parte de un acuerdo previo, de una distribución de funciones, y todos desde su lugar codominan el sí, el cómo, el cuándo y el dónde del hecho, hay un codominio del hecho, hay una coautoría. Esta es la forma más común, más tradicional y más clásica de que se den casos de coautoría. También existen casos de lo que se denominan coautoría concomitante. ¿Qué significa esto? Que simplemente hay una coincidencia simultánea en la que dos sujetos, sin haber estado de acuerdo previamente, cometen el mismo delito. Son coautores concomitantes porque concurren en la realización del mismo hecho delictivo simultáneamente. Pero eso es algo muy poco común. Lo habitual, por el contrario, es que cuando haya una coautoría, sea a través de un acuerdo previo, de una distribución de funciones y de una co-configuración, codominio del hecho. De más está decir que cuando los sujetos son considerados coautores, a cada uno de ellos le cabrá la pena prevista en el tipo penal en cuestión, en el tipo penal infringido. En el caso de un homicidio, a cada uno le cabrá la pena del autor, de 8 a 25 años. Lo mismo que en la autoría concomitante. Desde el punto de vista de la punibilidad, no hay ninguna diferencia entre un caso u otro. La diferencia está más que nada dada desde la configuración de la coautoría. En un caso hubo acuerdo previo, distribución de funciones y codominio del hecho. En el otro, hasta se podría decir una mera coincidencia temporal, donde simultáneamente ambos cometen el mismo hecho. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Podría decir un ejemplo de coautoría concomitante? ¿Puede ser? ¿Un ejemplo concreto? Sí. Un ejemplo de una coautoría concomitante puede darse cuando una persona quiere matar a otra por celos y decide envenenarle el alimento, y otra persona decide matar a esa misma víctima porque tiene una deuda con él. Y entonces decide clavarle un puñal. Si la víctima ingiere la sopa y antes de morir el sujeto B la agrede con un cuchillo, ese puede ser un caso de autoría concomitante.
o coautoría concomitante. Cada uno, por su parte, sin acuerdo previo, sin distribución de funciones, cometen el mismo hecho delictivo simultáneamente. Por eso les decía que es muy poco habitual. Lo habitual es que la coautoría se dé en un marco de planificación previa, de distribución de funciones con un acuerdo donde cada uno asume un rol determinado y donde cada uno tiene la capacidad de configurar el sí, el cómo, el cuándo y el dónde de ese hecho. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Vos en este último ejemplo podés tener un montón de variables. La más simple que te puedo dar en este momento, vinculado con una organización criminal que se dedique al tráfico o a la venta de estupefacientes. Entonces, vos por ahí podés tener a alguien que aporta el estupefaciente y alguien que se encarga de distribuirlo y alguien que se encarga de venderlo. Entonces ahí puede haber una coautoría para el tráfico de estupefacientes. Hubo un acuerdo previo, hubo una distribución de funciones y hubo un codominio funcional del hecho. No sé si fui claro en la respuesta. Sí, sí, Bueno, se entendió. ¿alguien tiene alguna duda, más preguntas, inquietudes? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Traten de repasar esta temática tanto de la tentativa como de la coautoría, porque son temas que se vinculan con el derecho positivo y además de tener una clara aplicación práctica, también pueden formar parte del cuestionario del parcial. Gracias, profe. No, de nada, buenas Gracias. tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.